Hola amigos de Quienes Somos Hoy. Les voy a leer un cuento de mi libro para después de comer. Habráse visto semejante mentira. El mundo es redondo. Estoy en contra de semejante afirmación. Y todavía que le quieran ver a uno la cara, sí da coraje. Pero es una constante en la historia de los hombres. Desde los antiguos siempre se ha visto ese límite como amenaza de todos los límites. La brevedad del hombre ante sus pretensiones solo nos debe de producir una sonrisa de suspicacia. La conciencia no es más gracia que eso. Nos paramos ante la montaña y le decimos, eres mía. Y la montaña mejor guarda silencio. Este documento quizá llegue a pocas manos, pues una vez conocido, serán recopiladas todas las copias y destruidas. Estas líneas fueron escritas como testimonio de que alcancé mi objetivo. Y así, si yo no soy quien lee estas letras, este escrito es una invitación a que tengas el valor de sacudirte todo ese conocimiento hecho y que te hagas nuevas o viejas interrogantes, pero haciendo tu propio camino. A fin de cuentas, preguntar no es negar lo preguntado. Recuerdo cuando pequeño me dieron mis libros en la primaria y vi la imagen de la concepción de la tierra plana, sostenida por colosos, que una tortuga, unos elefantes, un hombre asomándose al límite de la tierra, sobre un árbol, otras que confundo. Así, en la infancia, llegaba a ese límite, ponía un pie en la tierra y otra en el espacio, como si fuera un bebé leche o rayuela, cruzando la frontera de este mundo cruel lleno de colosos asustadores, de brujas que diario se lo quieren tragar a uno, donde el dinero preocupa más que el reír, y entraba en un mundo de alegría y felicidad lleno de color y armonía, donde la risa rebosaba cualquier tristeza. Los elefantes eran de muchos colores y se movían suavemente para arrullar los niños en el mundo. Pero la infancia, apabullada, se esconde dentro de uno al paso del tiempo. Y un día, al abrir los ojos, te encuentras con la realidad dura, concreta, excesivamente concreta y con el famoso invento de que ya eres grande. Deja uno esas estupideces y ese paraíso. Y cuando ese día llega, te despiertas corriendo de un lado a otro, dizque porque tienes que ser responsable. Vaya palabra que inventaron, para traernos como ratas en quemazón. Eso del capitalismo nomás nos vino a partir en pedacitos la vida. Vamos pensando muy, pero muy simple. El dinero es un medio para conseguir un fin. Esto es, tengo dinero, compro algo. Pero lo loco de este mundo es hacer de un medio un fin. Y aquí la locura, el dinero se hizo para conseguir dinero. Andando en mi trabajo en la biblioteca, me encontré en una parte de libros prohibidos, un cúmulo de hojas, pedazos de libros, textos en sabe qué letras y dibujos antiguos de los que llegué a ver en la primaria. Tomé el bloque de hojas, lo llevé a mi casa y en el estudio leí lo que pude. Al parecer, todo hacía referencia a la verdad antes mencionada. La tierra era plana. Yo también había sido engañado por el sistema de educación
pues nos dan el saber ya hecho, uno se cree todo. Así que pacientemente leí las hojas y empecé a hacer los estudios astrológicos y los experimentos que había en tales documentos. Sin ser un sabio, llegué a la conclusión de que la Tierra era como he dicho. Al leer algunos manuscritos, pensaba en cómo, siendo algo tan real, no hubiera registro histórico por más que se intentara esconder el hecho. La memoria pasada sí había existido, conforme mi lectura, una secta dedicada a destruir estos documentos, pero de la misma manera surgió otra para salvar cuantas líneas se encontraran y que no se desviaran de este saber. Entendí lo grave de lo que había encontrado y lo fascinante. Mi vida, del córrele que te alcanzan, había recibido una ilusión. Desde la antigüedad se han conocido estas vías que llevan al fin de la tierra. Las dificultades de conocer este camino, que son más los que se quedan que los que continúan esta lucha, pues los que se van al límite del universo ya no pueden seguir la defensa. El pasado está lleno de casos en que ha habido gente que ha llegado a descubrir el límite. La muralla china no fue para una defensa, sino para contener a la gente. A los guías los desaparecieron enviándolos a donde querían, pero sin sus seguidores. Las sirenas no son más que un invento de los tantos sobre el océano, pues si a los marineros se les ocurría llegar al final del mar, se perdían barcos, telas y especias. Así que los que trajeron noticias de semejantes casos fueron obligados a guardar el secreto a través de dinero o de la muerte. Conforme ha ido pasando el tiempo, las técnicas han cambiado, pero la idea es la misma: controlar el conocimiento. A los grupos poderosos y cínicos les es perturbado esta frontera. Hoy en día estamos tan condicionados que si sale en la tele, en la radio, en una revista, tomamos como cierta cualquier afirmación, por absurda que parezca, y nadie garantiza que sea cierta o falsa. Ya en ninguna parte se enseña a pensar. El saber se ha institucionalizado y si no se apega uno a su metodología, se descarta de facto, y a través de premio y castigo se ha domesticado la investigación. Pero eso no es lo que ahí va. He tomado una decisión, y es ir al límite. Antiguamente era más fácil, hoy no. Los grupos de poder han inventado las fronteras, porque dizque un grupo de gentes con qué sabe qué formas legales, de sabe qué diantres soberanías y demás inventos. No basta decir solamente voy y ya se hizo. Para cualquier cosa se necesita dinero y el suficiente. Para un proyecto como ir al final del mundo y al inicio del universo, se necesita una considerable, además de una astuta administración. La cosa no es sencilla, pues se hace un registro de todas las actividades que hacemos, pero dentro de un rango de control, como si fuera un corral. Así, quien asoma la cabeza, se la cortan. Todo está regulado, hasta la corrupción. Por eso uno debe de parecer normal en cualquier actividad que realice, para no ser catalogado entre los anormales. El querer llegar al final implica cuidarse de no ser detenido en las fronteras, pues el dinero está registrado a través de un rastreo del camino que sigue sobre todo al que ya mencionado. Tuve que estudiar por mi cuenta y conocer los mecanismos económicos, sistemas de rastreos, documentación, preguntas y respuestas en las fronteras, tipo de placas para los carros, cómo funcionan los sistemas en red, qué palabras usar
en cualquier llamada y cuáles deberían ser evitadas, pues uno, aunque no lo crea, es seguido y ante alguna anomalía se da la señal de alarma y simplemente puedes desaparecer de uno de tantos accidentes. Los países con más tecnología y xenofobia buscan impedir a toda costa la llegada y detener a los migrantes como sea. Haciéndola de todólogo, algo de ingenio para calcular qué tipo de máquina necesitaría para llegar al límite, el consumo de combustible, el desgaste de motor, el de las llantas, luego algo de nutrición para saber mis necesidades alimentarias, algo de sobre cómo conservar los alimentos, pues todo debía salir perfecto, porque solo se podría hacer una vez. Los que no quieren que uno se libere han diseñado sistemas complejos, haciendo de cada uno de nosotros una célula presa, inmovilizada y un tanto uno siga creyendo palabras llenas de fantasía y de magia como igualdad, libertad, verdad, individualidad, bueno y malo, estaremos dentro del redil. Todo aquello que tiene que legitimarse, todo aquello que busca ser justificado, es retórica de lo irreal. Por todo esto empecé a ahorrar y a gastar como si mis hábitos no hubiesen cambiado, y acumulé alimentos y recursos para emprender el viaje. Fui acondicionando mi carro para que tuviera más capacidad en combustible, pues los carros en forma estándar jamás alcanzan ni para medio camino, por más grande que sea. Así que diseñé también los tanques. Logré acumular un capital suficiente para dejarlo a un amigo, al cual le copié su firma y cambié su tarjeta por la que yo tenía. Así, para cuando se dé la alarma, yo estaré donde debo de estar, con el papel moneda escondido. Así, comencé a arreglar mi carro conforme a mis necesidades. Conseguí un remolque y comencé la marcha. Todo lo acondicioné para aprovechar la energía, sistemas de purificación de agua, cocinar con el calor del motor, sistemas de refrigeración, y así pasaron las noches y los días. Todos mis documentos falsificados, así en las distintas fronteras mi nombre, mis placas fueron diferentes y todos de zonas que no llevaran suspicacia. Algunas veces lloré de nostalgia, otras de dolor, agotado a más no poder. A veces casi vencido. Y cuando tomé por fin el tortuoso camino donde ya nadie había, me topé con la soledad inmensa, igual al horizonte. No había nada que rompiera esa monotonía. Atrás quedaba el rastro de unas llantas que eran devoradas por el aire, la arena y el tiempo. El miedo de ser diluido entre esa infinitud de horizonte y cielo, de pasado y futuro, me incitaba a titubear, igual que la desesperación de los místicos en el gran silencio. Solo una aguja de metal me orientaba en el sinsentido, ahí donde yo era el todo, pero que no significaba nada. Ahí no había historia, nada que decir, nada que contar. Y en el murmullo de un motor que parecía petrificado, empezó a aparecer una piedra que marcaba el límite de las incertidumbres, al de las certezas, al fin de la fe y la esperanza, con la evidencia de la vida. La alegría salía entre risa y llanto. Había llegado por fin al fin. Con el fin alcanzaba el confín, y en el fin al fin. Todo lo que escribí
Es una invitación para ti. Haz tu camino. Mi destino ha sido alcanzado. Por siempre, yo.